Hola a todos, espero que estén súper bien. Yo soy Andrea Vergara, para los que no me conocen, soy diseñadora de modas y la creadora de Nocturno Design Blog, el blog número 1 para todos los que quieren aprender a coser. En el video de hoy les tengo un tutorial muy especial porque se trata de un conjunto de lencería especial para el día de San Valentín. Esta idea la hice el año pasado para el Día de Amor y Amistad que se celebra el 21 de septiembre acá en Colombia, y en Instagram Stories les pregunté si les gustaría que hiciera algo parecido para el 14 de febrero. Ahora yo sé que no estamos en febrero, pero decidí subirles este video antes para que ustedes tengan tiempo de recrear este conjunto si así lo desean. En el video de hoy vamos a ver la parte 1 de este conjunto, que se trata de este bralette. Como siempre, el link para descargar el molde gratis se los voy a dejar en la caja de descripción de abajo. Así que habiendo dicho esto, vamos a comenzar con el tutorial. Para este bralette vas a necesitar 1 metro de encaje elástico del más ancho que encuentres, 1,5 metros de elástico decorativo de brasier, 1 metro de cargadera de brasier, medio metro de cinta decorativa para hacer los moños, 2 tensores, 2 argollas y una seta de brasier del mismo ancho de la cargadera, hilo nylon, hilo normal y tijeras. Primero vas a cortar todas las piezas de la copa del bralette según como viene indicado en el molde. Luego vas a juntar ambas partes de la copa derecho con derecho y las vas a unir por la parte que dice centro. Para coser cualquier tipo de tejido de punto recomiendo mucho utilizar una fileteadora con hilo nylon, pero en este caso voy a utilizar mi máquina plana porque también quiero mostrarles que sí se pueden hacer este tipo de prendas con una sola máquina. En este caso estoy utilizando hilo nylon en el carretel de la bobina y el hilo normal en la aguja. Además solté la tensión de mi máquina hasta el número 5. Para coser esta copa estoy utilizando margen de 1/4, es decir 7 milímetros, que ese es el margen de costura que ya viene en el molde. Y primero voy a coser desde el centro de la copa hacia uno de los bordes, y cuando termine voy a coser desde el centro de la copa hacia el otro extremo. De esta manera no se me va a enredar la tela en los pies de la máquina al principio de la costura. Y para este punto estoy utilizando una puntada recta porque siento que es la más fácil de utilizar cuando cosemos encaje, pero también puedes intentar utilizar la puntada de zigzag de tejido de punto. Al final te debe quedar algo así. Como ves, la tela se debe estirar perfectamente sin que se reviente el hilo. Así es como sabes cuando la tensión quedó bien cuadrada. Ahora vamos a pasar a coser el elástico decorativo a las copas del bralette. Este elástico lo debes cortar según la medida que viene en la tabla de tallas del molde. Y en este caso utilicé este elástico decorativo con una especie de recogido en uno de los lados, así que lo voy a dejar hacia el costado del bralette. Y para coser este insumo, primero lo ubiqué derecho con derecho en la punta de arriba de cada copa y pasé una costura recta para sujetar ambas partes. Después volteé el margen de costura del encaje hacia adentro para poder pespuntar el elástico. Y este paso lo hice con una costura de zigzag pequeñita y también la pasé 3 veces. Esto es para simular la puntada de presilla que se haría en una producción industrial. Cuando termines te debe quedar algo así. Ahora vamos a hacer muy brevemente los moños para el bralette. Para esto corté 2 tiritas de 15 centímetros de la cinta decorativa, luego formé una especie de orejitas con la cinta e hice un nudo normal, y ya después con los dedos fui acomodando la cinta hasta que quedó la forma del moño que me gustó. Por último recorté las puntas de la cinta y las quemé con un encendedor para que esta no se deshilache, pero también puedes comprar estos moños que vienen ya listos para coser. Ahora con una aguja de mano voy a coser cada moño en la punta de cada copa del bralette. Después voy a tomar una de las argollas de brasier y la voy a insertar en el otro extremo del elástico. Voy a doblar la punta hacia adentro y voy a pasar una costura recta y después una costura de zigzag. Para este paso nuevamente estoy utilizando mi prensatelas de doble arrastre porque este tipo de insumos es mucho más fácil coserlos con este prensatelas. Y en lugar de dar reversa para pasar otra vez la costura, simplemente volteo el elástico para volver a coser. Al final te debe quedar algo así. Y ahora vamos a tomar la cargadera de brasier y la vamos a cortar según la medida de la tabla de tallas. Luego vamos a insertar una de las puntas de la cargadera en uno de los tensores y la vamos a coser de la misma forma en que acabamos de coser el elástico a la argolla. Cuando termines vas a tomar la otra punta de la cargadera y la vas a pasar por la argolla de brasier y nuevamente por el tensor.
Hasta este punto del video ya debes tener algo así y ya este bralette está prácticamente terminado. Ahora vamos a pasar a coser el elástico de la base. Nuevamente este elástico lo debes cortar según la medida de la tabla de tallas y en uno de los extremos vamos a insertar la seta de brasier y la vamos a coser de la misma forma en que cosimos el elástico a la argolla. Y la otra punta simplemente la vamos a doblar 1 centímetro hacia adentro y vamos a pasar una costura para formar una especie de lazo. Este va a ser el mecanismo de abrochadura de este bralette. Cuando termines de hacer esta costura vas a doblar el elástico por donde está la seta para hallar el punto medio de este, el cual voy a marcar con un alfiler. Luego voy a sujetar las copas a cada lado de este alfiler sobre el revés del elástico y después voy a pasar a coserlo con una puntada de zigzag de 3 puntos. Para hacer este paso te recomiendo mucho empezar desde el centro hacia uno de los costados y cuando termines devolverte y coser desde el centro hacia el otro costado. De esta manera te aseguras de que las copas queden perfectamente centradas en el elástico. Aparte de esto, a medida que fui cosiendo fui retirando los alfileres porque este elástico hay que estirarlo ligeramente mientras coses. Una vez que termines esta costura, vas a pasar una puntada de zigzag pequeñita de forma vertical donde termina el encaje. Esto es para asegurarnos de que los extremos queden bien sujetados al elástico y que no se vayan a descoser después con el uso. Luego, para que el acabado se vea mucho más profesional, vas a cortar con unas tijeras pequeñas y bien afiladas el excedente de encaje que quedó por fuera de la costura. Este paso lo debes hacer con mucho cuidado para no ir a quebrar el hilo mientras lo haces. Después vas a abrochar el elástico de la base y vas a hacer una marca a los 6 centímetros de esta sobre el elástico para saber en dónde coser las cargaderas. Al igual que las cargaderas y los elásticos que hemos cosido anteriormente, primero voy a pasar una costura recta para asegurarme de que las piezas queden sujetadas y después sí voy a pasar la costura de zigzag. Cuando termines se debe ver algo así por el derecho y por el revés del elástico. Y ya con este paso el bralette quedó terminado. Y bueno, espero que les haya gustado mucho este bralette de encaje. Siento que este color blanco le da un toque romántico y a la vez sexy a este tipo de prendas. Déjenme saber en los comentarios de abajo qué otros diseños les gustaría que hiciera más adelante y qué tal les pareció este tutorial. Recuerden que para descargar todos los moldes deben estar suscritos a mi página web, lo cual es completamente gratis y solo les tomará 5 minutos. No olviden que este domingo voy a estar publicando la parte 2 de este conjunto que se trata del panty, el cual se los voy a dejar en la descripción de abajo cuando el video esté publicado. Si quieren seguir aprendiendo de confección conmigo, asegúrense de suscribirse y de picarle a la campanita para que YouTube les avise cada vez que publique un video nuevo. Mientras tanto, les recomiendo que vean este video y esta lista de reproducción en donde encontrarán más tutoriales sobre lencería. También los invito a que me sigan en mis redes sociales, sobre todo en Instagram, porque ahí suelo preguntarles qué les gustaría ver más adelante, les hago juegos, preguntas y aprovecho para responder sus inquietudes. Les mando un abrazo enorme y supongo que nos veremos en el próximo video.